de alguna manera efecto en el humano, bien sea porque afectan las cosechas o transmiten enfermedades, básicamente. Entonces, son sustancias que vienen siendo usadas desde hace mucho tiempo y pues cada día se busca desarrollar otras para justamente favorecer el desarrollo del hombre, bien sea mejorando para reducir las enfermedades o para tener mejor producción de alimentos, pues porque cada día se requiere mucha más cantidad de alimentos. Sin embargo, también ha llevado a que se haga un uso excesivo de muchas sustancias y algunas, solo con el tiempo es que se ha visto que tienen efectos no solamente en lo mismo humano, sino también en el medio ambiente, ¿cierto? Que indirectamente pues también va a causar efecto en el humano. Se le llama también pesticidas, entonces, porque a estos organismos que de alguna manera causan esos daños al hombre, entonces también se les ha conocido como pestes, entonces por eso ese otro nombre de pesticidas o plagas, para también estos organismos se le han denominado y sobre todo cuando hay un exceso de esos organismos, entonces se les denomina que son plagas. Todas casi todas estas sustancias se conocen como biocidas, ¿sí? Es decir, que acaban con la vida pues, de esos otros organismos, entonces por eso se llaman también biocidas. En general, se utilizan, hay más de 1000 productos asociados o que pertenecen a este grupo de los plaguicidas en todo el mundo, es muy usado pues tienen hay diferentes productos con mecanismos variados de acuerdo al tipo de plaga o peste que se quiere afectar, ¿cierto? Entonces, la idea es mencionarlos, de qué manera actúan y justamente al entrar en contacto con el humano, entonces allí se van a presentar también esas intoxicaciones debido a estas sustancias. ¿Cómo llegan al hombre o en el individuo? ¿Cómo se puede presentar intoxicación con estas sustancias? Pues como mencioné, pues se utilizan con diferentes fines o están aprobados para hacer, muchos de ellos pues ya tienen esa aprobación pues para ser usado en diferentes actividades, especialmente en la parte agrícola, muchos de ellos en la misma producción de alimentos. Entonces, justamente a través de esas vías, o sea, en los mismos alimentos o en los procesos de uso de esas sustancias o en el mismo consumo de alimentos, si no se hace un buen sistema de tanto de cuando se va a administrar o cuando se va a recoger los alimentos, pues allí se puede contaminar. O también porque estos productos, los residuos, llegan a las aguas y allí se pueden contaminar y no solamente pues el humano, sino otros animales también afectándolos. En la misma producción de estas sustancias, ¿cierto? Pues obviamente allí hay personal, también entonces en la parte laboral se pueden resultar intoxicaciones a la hora de hacer el proceso de producción y también o en esa misma distribución, transporte de esas sustancias, también se pueden presentar liberación o exposición de estas sustancias. Y la otra, pues, y la principal, quizás, porque bueno, en esta se pueden tomar medidas, en esta sí todavía también hay que hacer intervenciones, porque las mismas personas que usan estos productos muchas veces desconocen o falta todavía mucha educación en todas estas personas sobre los riesgos a los cuales se exponen si usan estas sustancias de la manera no adecuada. Y el otro, como les decía, es la ingesta voluntaria o involuntaria de estas sustancias. Estas sustancias están implicadas en muchos de los accidentes, de las intoxicaciones, perdón,
justamente por exposición a estos plaguicidas o pesticidas. Entonces, también las intoxicaciones causadas por estas sustancias también son de reporte obligatorio en al Ministerio de Salud, al Civigila, y estaría en el grupo de sustancias químicas, ¿cierto? Intoxicaciones por sustancias químicas. Entonces, como vemos acá, los plaguicidas ocupan casi que un tercer lugar en las causas de intoxicaciones, o sea que la población representa o estas sustancias representan un riesgo para la población y se presentan con bastante frecuencia, como les menciono, ocupa el tercer lugar. Acá se pueden ver también como las estadísticas que año a año, en algunos de los años anteriores, entonces vemos que se mantiene o incluso se han incrementado esa exposición a esas sustancias. Y mucho está asociado a ese mal uso, a no tener un buen sistema de almacenamiento, disposición o el almacenamiento de estas sustancias, sobre todo el reenvasarlas en otros recipientes que no corresponden o que son recipientes para el almacenamiento de alimentos tradicionalmente. Entonces se acostumbra a reenvasar en esos recipientes y esto pues es lo que lleva a que también se presentan muchas intoxicaciones, sobre todo de tipo accidental, incluidos los niños también. Y por eso vemos aquí que también las intoxicaciones por plaguicidas se describen que ocurren principalmente en el hogar. Entonces, ahí también un llamado a eso, hay una costumbre de reenvasar, ¿cierto? Muchas sustancias que usamos a veces con estos fines en otros recipientes y muchas veces que son para alimentos. Entonces, lleva a confusiones y que se presenten intoxicaciones de forma accidental. La gran mayoría de estas sustancias que son en esta categoría de pesticidas, entonces muchas de ellas son clasificadas entre extremadamente tóxicas o altamente tóxicas, ¿cierto? Hay algunas que están en el nivel de moderadamente o ligeramente tóxico, pero la gran mayoría están en este grupo. Entonces, todas ellas deben ser usadas con un adecuado uso, el uso de elementos de protección, disposición de estos residuos, el mismo almacenamiento, etcétera. Entonces también todavía acá en esta área hay mucha parte, sobre todo en la parte de educativa, hacia las personas que de alguna manera usamos estas sustancias, porque a veces también las tenemos en la casa. Vamos a ver algunas de ellas que son de uso frecuente también en la casa, algunas que no deberían incluso ser usadas, pero desafortunadamente a veces se tienen porque dice que esto sirve para tal cosa y se van teniendo en la casa y no se es consciente de esos riesgos que representa tener este tipo de productos en las casas. Los pesticidas se pueden clasificar de varias maneras por su estructura o composición, pero uno por los cuales se conocen principalmente esta clasificación es de acuerdo al organismo que va a afectar, ¿cierto? Entonces así, si es sobre todo para el grupo de los insectos, entonces hablamos de insecticidas. Si es para las plantas, ¿cierto? Plantas que también algunas pues que se llaman malezas porque van a afectar o crecen alrededor de las que nos interesa que crezcan, entonces por eso llaman también maleza. Entonces ya hablamos de los herbicidas y están los que son especialmente para los roedores y los llamamos raticidas. También están los que son para hongos, entonces hablamos de fungicidas, para bacterias, de algunos bactericidas, para algunos ácaros, en fin, o sea que aquí hay, además de estos tres grupos que les estoy mostrando, hay esos otros.
nos vamos a enfocar en estos tres, pero también por un lado, por ejemplo, en la parte de fungicidas y bactericidas, de pronto lo abordan un poquito allá en estos cursos, entonces no voy a profundizar en ellos. Y bueno, entonces vamos a hablar específicamente de estos grupos de pesticidas, pero que sepan que hay otros también. En el caso de los insecticidas, entonces allí tenemos en cada grupo, generalmente vamos a tener unos subgrupos o compuestos que tienen una composición o un uso o un mecanismo similar también y se agrupan o están dentro de ese mismo grupo. Dentro de los insecticidas, entonces, tenemos los carbamatos. Este es dentro del grupo de ellos serían moderadamente tóxicos y allí tenemos el carbaril y el ardicar. Ya enseguida vemos estos carbamatos, o de una vez, estos carbamatos son ésteres del ácido carbámico. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman carbamatos, porque vienen de esos ésteres del ácido carbámico. Y por otro lado, en este subgrupo también están los organofosforados, que son extremadamente tóxicos. Allí tenemos varios, está por ejemplo el paratión, diclorbos, malatión, diacinón, que son usados frecuentemente. Entonces son estos, los dos, entre los dos, los organofosforados son mucho más tóxicos que los carbamatos. Sin embargo, los carbamatos ya también tendrían una clasificación importante, ¿cierto?, en cuanto a la toxicidad. En general, estos insecticidas, pues como su nombre lo dice, es para controlar muchos tipos de insectos que afectan a los cultivos o que afectan al ganado, y incluso hasta las mismas mascotas muchas veces los usan para eso, pero no está autorizado para usar en las mascotas, justamente por esa toxicidad tan alta que tienen, ¿cierto? Tanto los organofosforados como los carbamatos, quizá los carbamatos un poco porque tienen, pero los organofosforados deberían evitarse en su totalidad, usarse, por ejemplo, en mascotas, ¿cierto? Son usados entonces en las áreas de la agricultura, en la ganadería, en los cultivos de flores, porque también son afectados por muchos insectos que van a dañar a estos cultivos. Pero también en los hogares, como les decía, a veces pueden ser usados como esa parte en la jardinería, pero son productos que son tan altamente tóxicos que no deberían usarse a nivel de las casas, ¿cierto? Así sea en el jardín, no deberían tenerse ese uso, es más, no deberían tenerse en el hogar este tipo de productos. Pues y más en la misma, digamos, en un hogar, y si es a nivel de un hogar en el campo, ¿cierto? No deberían estar ni en los hogares de las ciudades, en los hogares del campo, pues obviamente por las labores no deberían tampoco estar en el interior, sino en una ubicación o en lugares aparte de la vivienda, ¿cierto? O en un espacio externo, lo ideal de la vivienda, debido vuelvo y repito, a esa posibilidad de toxicidad. Pero desafortunadamente muchas veces estos son guardados hasta en el closet, debajo de la cama, ¿cierto? Estas sustancias que son altamente tóxicas. Y en los hogares también en la ciudad a veces se tiene ahí con el resto de sustancias que se tienen a veces para la limpieza. Entonces, eso lleva a que se puedan presentar entonces toxicidad con estas sustancias que, vuelvo y repito, son entre moderadas a extremadamente tóxicas. La mayoría de las intoxicaciones producidas por estos carbamatos y organofosforados son de tipo accidental, pero también hay algunos suicidas o homicidas.
Bueno, los organofosforados, así como los carbamatos, también son ésteres, pero del ácido fosfórico, de ahí su nombre de organofosforados. ¿Por qué se caracteriza a estos grupos de estas dos sustancias? Es que son muy liposolubles, ¿sí? Esa estructura hace que sean liposolubles y eso va a hacer que se ingresen en el organismo, incluso tanto por vía oral, por la piel, especialmente por mucosas. Entonces eso hace también, se asocia a que tengan una toxicidad porque penetran fácilmente estos al organismo y causando toxicidad, ¿cierto? Entonces, como vemos acá, se puede ingresar bien sea por ingestión, por inhalación o por el contacto con la piel, como lo mencionaba ahorita. Entonces también cuando se va a usar este tipo de productos se requiere protección de esos para evitar el ingreso, bien sea por la vía aérea o por la piel, porque se puede también, así sean bajas cantidades, presentar una toxicidad. Tienen una buena distribución en todo el organismo. Estas sustancias se pueden metabolizar en el hígado por estas enzimas que en algunos casos lo pueden inactivar, pero en la mayoría de los casos lo que más bien se produce son unos metabolitos que también resultan ser tóxicos. Entonces, por eso se sigue sumando porque estas sustancias son altamente tóxicas. Se eliminan en la orina, en las heces, también por el aire expirado, en la leche, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene acá de que se excrete en la leche? ¿Cierto? Pues por un lado, digamos, si hablamos de un humano, en la madre que se está alimentando a su hijo y es una madre que pues se esté exponiendo a este tipo de sustancias, puede que a ella no le cause por la cantidad que se está exponiendo, pero esa cantidad se afecta, por ejemplo, al bebé. Y ya si hablamos en la parte productiva agrícola, entonces también en esa leche puede venir contaminada con este tipo de productos. Por eso es que a estos productos también hay que hacerles controles o mediciones de los niveles, por ejemplo, de este tipo de sustancias, ¿cierto? Para que no lleguen a los consumidores finalmente este tipo de productos o de sustancias que son los organofosforados y carbamatos. Acá, ¿por qué es por qué están también o cuál es el mecanismo de acción de estos organofosforados y por qué resultan tan tóxicos? Básicamente es porque tienen que ver con la enzima colinesterasas. Recordemos que las colinesterasas van a metabolizar a la acetilcolina, ¿cierto? La acetilcolina es el neurotransmisor, ella es metabolizada por las colinesterasas y lo que va a hacer estas sustancias es inhibir a, esa, a esas colinesterasas, entonces se va a acumular, va a haber un exceso de esa acetilcolina y se va a producir un síndrome colinérgico, ¿sí? Entonces el exceso de esa acetilcolina lleva a que se presente una serie de manifestaciones que vamos a ver enseguida. Por acá tengo unos videitos, voy a ver si los puedo pegar allá en el, porque no me deja como presentarlos o por lo menos con el sonido. Ese sería, entonces lo pueden ir viendo mientras les pongo el otro para que vean la diferencia, aunque los dos tienen el mismo mecanismo, cuál sería la diferencia. La diferencia entre el efecto de los organofosforados y cuál sería el de los carbamatos. Les voy a dar unos minuticos para que lo observen y ya. No, no se puede presentar, pues, porque no ahorita no se ve, intenté y no se escucha.
Entonces, por eso lo pego ahí, ya cada uno. No, ya intenté, entonces no voy a hacer acá más cosas porque ahorita ya intenté varias veces y no me funcionó. Entonces, cada uno lo puede ver ahí. Y si no lo pueden ver, después me dicen si no lo pudieron ver y ya se los mando al correo. Y en otro momento lo ven. Bueno, creería que ya deben estar terminándolo de ver. Cada uno duraba alrededor de unos como 2 minutos. Eh, entonces, básicamente lo del... Ahí me están escuchando nuevamente. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, básicamente el video o los videos lo que muestran es cómo es ese mecanismo
de inhibición de las colinesterasas, que aunque los dos tienen ese mismo mecanismo, hay una diferencia. Y los organofosforados, se habla de que esa inhibición de las colinesterasas es irreversible. Y en cambio en los carbamatos hablamos de que es reversible, ¿sí? Entonces, no confundir, que a veces luego me hablan en el sentido de que irreversible quiere decir que no hay nada que hacer o no hay tratamiento o algo así, ¿cierto? No, acá se habla del mecanismo de acción de esa sustancia sobre las colinesterasas. Para los que lograron ver el video, pues seguramente observaron que irreversible se habla es en que este órgano fosforado se fija a esa enzima y no la libera en ningún momento, ¿cierto? Se queda ahí muy estable, esa unión es muy estable y entonces no logra que la enzima esté libre. Recordemos que siempre la enzima se puede unir con un sustrato y luego puede estar libre, ¿cierto? Entonces, en este caso se une tan fijamente que no deja que se libere esa enzima para hacer su acción, ¿cierto? ¿Cuál es la acción? Degradar la acetilcolina en esos dos compuestos que ahí los mencionan. Y en cambio en los carbamatos, ese carbamato se une en ciertos momentos a la colinesterasa y en otro momento lo deja libre, entonces la deja libre, entonces ahí puede ella actuar, ¿cierto? Entonces puede seguir haciendo su función. Por eso es que se habla de que el uno es irreversible y el otro es reversible, y por eso es que es mucho más severa la intoxicación por organofosforados que por carbamatos, ¿sí? Porque esta queda bloqueada esta enzima de forma más permanente, ¿sí? Entonces, y finalmente el efecto es que hay un exceso de acetilcolina, ¿cierto? En ese espacio intersináptico, entonces se van a presentar pues efectos asociados a ese exceso de acetilcolina. Entonces aquí lo que estamos representando, la colinesterasa, pues básicamente que lo que ven allá pasa normalmente, ¿qué es lo que hace? Pasa la acetilcolina a colina y ácido acético, ¿cierto? Eso es lo que haría. Cuando está bloqueada, pues no puede hacer eso y por eso se va a acumular. Ese exceso de acetilcolina, recordar que la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, nicotínicos y muscarínicos. Dependiendo en diferentes órganos o tejidos, pueden haber más receptores de tipo nicotínico, como por ejemplo a nivel muscular, y los muscarínicos abundan más en otro tipo de tejido, por ejemplo a nivel glandular, ¿cierto? Entonces, o tejido pulmonar. Es por eso que se presentan de los dos tipos de manifestaciones, tanto efectos de tipo nicotínico, como los que vemos acá, pero también muscarínico. Pero en la intoxicación por organofosforados y carbamatos predominan y los iniciales son los muscarínicos, por eso lo resalto acá, qué manifestaciones se pueden presentar y también algunos términos para que también ya nos vamos familiarizando con ellos. Cialorrea, que es el exceso de salivación, ¿cierto? Entonces se incrementa esa producción entonces a nivel salival en exceso. A nivel también de vejiga se puede presentar incontinencia, y aquí vienen los que ponen en riesgo la vida del paciente, por lo cual finalmente pues puede fallecer este individuo, y es un exceso de secreciones a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, que hablamos de broncorrea, y es un exceso, entonces si hay un exceso de líquido a nivel pulmonar, no se puede hacer adecuadamente el intercambio gaseoso cuando hay un exceso de estas secreciones, ¿cierto? Así como es importante que hayan esa cierta cantidad de secreción, si hay en exceso no es bueno porque va a estar lleno y no se puede hacer un buen intercambio, entonces ahí se va a producir una falla respiratoria, una dificultad respiratoria, además también se presenta hipotensión debido a todos estos cambios
y por el mismo efecto del exceso de acetilcolina. Otra característica es la miosis, que es la contracción de la pupila, ¿cierto? Que se vuelve casi puntiforme, es otra de las características en esta intoxicación. Entonces, no se va a poder tener una buena visión debido a ese efecto. Hay una sudoración excesiva que se llama diaforesis. Entonces, vemos que ese término hace referencia a una sudoración excesiva. Entonces, también hay una pérdida alta de líquidos, ¿sí? Además de que se puede presentar diarrea también, entonces hay una pérdida exagerada de líquidos también del individuo, lo cual genera una descompensación también en su organismo. Entonces, básicamente el paciente entra se inunda en sus mismas secreciones. Por eso es que hay un médico en el pasado en esta parte de la toxicología y que siempre dice que intoxicación por organofosforados llueve por todos lados, ¿cierto? Porque se va a hacer ese aumento de secreciones y por eso es lo que finalmente puede causar la muerte del paciente por ese exceso de secreciones y especialmente a nivel pulmonar. Y ya dentro de los nicotínicos, pues también lleva a otros, como los que vemos acá, y principalmente entonces también a fasciculaciones, que son dolores fuertes a nivel muscular. Pero finalmente es esa insuficiencia respiratoria resultante, como les decía, de la broncorrea y del broncoespasmo, que es la principal causa de muerte en la toxicidad en la intoxicación por organofosforados, y también los carbamatos, solo que en mayor proporción por los organofosforados. Entonces, el efecto de los organofosforados y que va a dar todas estas manifestaciones se dan principalmente sobre esas colinesterasas que están a nivel del sistema nervioso, pero las colinesterasas no solamente están a este nivel, sino también en otros, a nivel de otros tejidos o células, como por ejemplo, a nivel de ganglios, a nivel de glóbulos rojos, está la colinesterasa. Y además se ha identificado otra proteína que también es similar a estas colinesterasa, que se le ha dado el nombre de pseudocolinesterasa, y que va a estar en otros tejidos como en el páncreas, el hígado y en el plasma. Entonces, sobre esa colinesterasa que está tanto a nivel de glóbulos rojos como la pseudocolinesterasa que está a nivel de plasma, también tiene efecto estos organofosforados y carbamatos. ¿Qué implicaciones tiene esto o qué el haber identificado que estaban también entonces llevó a que se pudieran desarrollar métodos para medir justamente esta actividad y obteniendo una muestra fácilmente? En una muestra de sangre se podría evaluar cuál es esa, si realmente hay un efecto sobre estas enzimas, y de esta manera ayudar en el diagnóstico, ¿cierto? Para tener más claridad si realmente había sido por organofosforados y carbamatos. Entonces, por eso es que por el laboratorio, entonces, se puede hacer esa medición, además de que no solamente basarse en el cuadro clínico y el antecedente de exposición, aunque finalmente todo se suma, ¿cierto?, para hacer el diagnóstico, también entonces por el laboratorio se hacen unas determinaciones que ayudan justamente en esa parte, tanto en la intoxicación aguda como en intoxicación crónica. ¿Qué pruebas de laboratorio entonces se hacen? Medir esa actividad de las colinesterasas en esa muestra de sangre, que se puede hacer a nivel de eritrocitos y a nivel de plasma, que es donde hablamos específicamente de la pseudocolinesterasa. Esa sería una de las pruebas.
y la otra es ya medir por cromatografía, como estas son sustancias volátiles, entonces se hace por cromatografía de gases la medición como tal de esa sustancia, la determinación de si está allí presente el organofosforado o carbamato. Entonces, estas son las pruebas, ya después en el laboratorio veremos un poquito más en detalle para hacer estas determinaciones, ¿cierto? Pero entonces se hacen esas mediciones para ayudar en el diagnóstico, además de la sintomatología clínica que ya mencioné. Todas estas sustancias, hay algunas que tienen antídotos, otras que no tienen. Entonces acá para la intoxicación por organofosforados y carbamatos, sobre todo si fue por la vía oral, pues el tratamiento sería carbón activado, que ya mencionamos por allá al principio que es el antídoto universal para muchas sustancias, sobre todo cuando ingresan por vía oral. No se debe inducir el vómito, la emesis es el vómito, se debe hacer lavado gástrico. Y ya como tratamiento específico, y sobre todo pues si ya se absorbió, es usar un antídoto. Para estos organofosforados y carbamatos hay un antídoto. ¿Cuál es? Es la atropina, ¿sí? ¿Qué va a hacer la atropina? No va a tener efecto sobre el organofosforado o el carbamato. No, va a tener es un efecto para inhibir esas manifestaciones que está presentando el paciente. ¿De qué manera? Ya vimos que es el exceso de acetilcolina que se está uniendo a su receptor, que es la causa de muchas de las manifestaciones. Entonces, con la atropina se busca que se inhiba a ese receptor, especialmente o específicamente al receptor muscarínico de esa acetilcolina. Y al unirse a ese receptor muscarínico, pues no deja que se una al más acetilcolina, y de esa manera se mejoran muchas de las manifestaciones en el paciente. Además, como en el caso de los organofosforados, decíamos que la enzima queda, o este organofosforado se une de forma más permanente, porque va a causar una fosforilación de esa enzima. Entonces se usa también un reactivador de esa colinesterasa, el cual lo que hace es romper ese enlace entre el fósforo, que viene del organofosforado, y la enzima, y de esa manera la reactiva. Este compuesto es la pralidoxima, ¿sí? Entonces la pralidoxima es un medicamento adicional que ayudaría a romper ese enlace entre el organofosforado y la enzima. Pero el antídoto para los dos inicial es la atropina, y ya mencioné cuál es su actividad, ¿cierto? No confundir de que es que la atropina se va a unir con el organofosforado o el carbamato. Eso no es lo que hace, sino que tiene que ver con ese receptor de la acetilcolina. Bueno, ¿alguna duda hasta acá en relación a los organofosforados y carbamatos, que hace parte del grupo de los insecticidas, ¿cierto? No, profe, todo claro. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a otro grupo que ya tiene otro mecanismo de acción, pero también es insecticida, ¿sí? También es insecticida. Y son las piretrinas y piretroides, ¿sí? Las piretrinas, entonces, justamente se extrajeron o hace parte o así se le dio a un polvo que se secretan en estas flores, que es el crisantemo, y se le llamaba piretro o pelitre, ¿sí? Desde la antigüedad que se usaban también con estos fines, ¿cierto? También de ser insecticida, y entonces posteriormente se identifica pues el compuesto, y de ahí esa denominación de piretrinas.
pero allí también hay otras que también se han obtenido como las cinerinas y jasmolinas. Entonces, por eso hablamos de que las piretrinas son de origen natural, porque se obtuvieron inicialmente a partir de entonces estas flores y tienen esa actividad de ser insecticidas. Y ya conociendo entonces la estructura de estas, luego basado en esa estructura, se hicieron por síntesis muchos otros compuestos y se siguen desarrollando. Esto se les llamó piretroides. Piretroides, entonces, que son ya compuestos que van a tener, se van a hacer por síntesis, pero que tienen esa estructura inicial de las piretrinas. Y en todos esos piretroides vamos a tener también dos subgrupos de acuerdo a esa estructura, unos que se caracterizan porque tienen un grupo ciano y otro que no lo van a tener, ¿cierto? Entonces allí también tenemos varios subgrupos. Acá doy como dos ejemplos, pero dentro de cada subgrupo hay hay una gran cantidad de estos piretroides, ¿cierto? O sea, además de estos que menciono acá. Hay diferencia, los piretroides son mucho más activos y también van a tener mayor toxicidad que en el caso de las piretrinas. Son mucho más activos frente a los insectos, obviamente, pero también tienen más toxicidad en caso de contacto con el humano u otros animales, ¿cierto? Y dentro de estos piretroides también hay diferencias, sobre todo con el grupo 2. ¿Para qué se usan entonces o en qué usos principales van a tener estas piretrinas, ¿cierto? Pues si son insecticidas, así como hablamos de los organofosforados, entonces en la parte de producción de ciertos, en ciertos cultivos, ¿cierto? Para el control de esos insectos que causan pues daño a los cultivos. Estas, en comparación con los organofosforados y carbamatos, estos tienen más y pues serían como los permitidos para usar realmente en la parte de jardinería, porque aunque son tóxicos, tienen menor toxicidad. Las piretrinas tienen una toxicidad más baja. Los piretroides serían también de una baja a moderada toxicidad, ¿cierto? Entonces, por eso serían los que mejor, digamos, o podría permitirse su uso, pues está permitido su uso a nivel de jardines, en animales domésticos, en todos estos procesos de fumigación que se hacen en las casas también serían como los que podrían ser usados porque tienen una menor toxicidad y ya vimos pues ojalá dentro del rango de las piretrinas o si son piretroides, mejor los del tipo 1 porque tienen menor toxicidad. Como para aplicación justamente directamente en el humano, tienen aprobación también, por ejemplo, en el tratamiento de los piojos a productos, entonces en esos productos pueden venir con piretrinas o permetrina, o sea, de los que eso tienen menor toxicidad dentro de este grupo. Entonces vemos que en todos estos productos que quizás podemos tener en las casas para ponerle a la mascota o hasta controlar de los mosquitos, traen este tipo de sustancias. Por eso requieren un manejo adecuado también. Así no lo vendan en el supermercado, lo podamos adquirir en una farmacia. También hay que tener cuidado con este tipo de productos, de hacer un buen manejo de ellos, no dejarlo a la exposición o al alcance de los niños o de las mismas mascotas, por ejemplo, entonces porque pueden causar toxicidad. ¿Qué mecanismo tienen? Estos ya van a tener un mecanismo de acción diferente al que hablamos por los organofosforados y carbamatos. Estos también van a tener que ver con el sistema nervioso, pero lo que van a hacer es que tienen que ver es con los canales de sodio, entonces van a inhibir ese cierre de ese canal, lo que hace también que haya
una inhibición, primero un estímulo, pero luego se va a quedar ese estímulo de forma permanente al no permitir ese cierre de ese canal de sodio. Entonces, de esa manera es el efecto sobre los insectos y asimismo sobre los mamíferos, pues incluido el hombre va a tener ese efecto. Como les mencionaba, pues tienen una baja toxicidad, especialmente las piretrinas y piretroides. La principal efecto es sobre todo reacciones de tipo alérgico, también de contacto, que en algunos individuos se puede presentar. Pero los piretroides de tipo 2 ya van a presentar manifestaciones como parestesias, náuseas, vómito y algo que puede simular una intoxicación con organofosforados y carbamatos, que sería fasciculaciones, convulsiones, salivación e incluso edema de pulmón, sobre todo si hay una exposición a cantidades, a volúmenes importantes de esta sustancia. Es por eso que también algunas de las pruebas que mencionamos ahorita, la intoxicación por organofosforados y carbamatos nos puede ayudar o guiar para diferenciar si fue una intoxicación por estos iniciales, los organofosforados o carbamatos, o si fue por piretroides de este tipo sobre todo, porque en este no iría, su mecanismo de acción no está asociado a las colinesterasas, ¿cierto? Entonces, darían las pruebas normales ahí, mientras que con los organofosforados y carbamatos, pues darían alteradas. Bueno, entonces aquí unas preguntas para recordar sobre lo que acabamos de mencionar en relación a estos insecticidas, ¿sí? Entonces, recordar cómo se clasifican, qué son los organofosforados, que si el mecanismo de acción es igual o no a estos entre los organofosforados y carbamatos. También que deben enfocarse en el laboratorio cómo se determinan por qué se determinan las colinesterasas en intoxicación por organofosforados y carbamatos, por qué se usa la atropina en estas intoxicaciones, mencionar si las piretrinas y piretroides son insecticidas, tienen el mismo mecanismo de acción que los organofosforados y carbamatos, y lo que acabamos de mencionar, que sí hay algunos piretroides que tienen manifestaciones parecidas a los organofosforados y carbamatos, porque qué manifestaciones comparten con ellos, y entonces ahí obviamente cómo las podemos diferenciar. Bueno, ya seguiría el tema, o sea, ya ahí dejaríamos los insecticidas. Tenemos ahí pasó la pantalla o no. Perdón. Se cerró la pantalla, profe. Ah, bueno, entonces no vieron las preguntas, ¿no? Ah, sí, las preguntas, sí. Sí las alcanzaron a ver, bueno. Bueno, entonces dejando los insecticidas, pasamos al otro grupo que son los herbicidas, ¿sí? Los herbicidas, que ya mencioné al comienzo en la clasificación, tienen que ver con la eliminación de hierbas o de malas hierbas, como le dicen, porque son aquellas que crecen alrededor de plantas que queremos que crezcan o se cultiven, ¿cierto? En muchos cultivos o en el mismo jardín, por ejemplo, aunque algunos no serían tampoco de uso en jardinería. También en estos herbicidas vamos a tener dos grupos o dos sustancias realmente que tienen esa finalidad, y son, uno de ellos es el paraquat, que es extremadamente tóxico, es el compuesto, tiene esta estructura, es el 1,1-dimetil 4'-bipiridilo, y básicamente por qué afecta a las plantas, ¿cierto? O tenía esa aplicación, es porque va a afectar
procesos de respiración y de fotosíntesis, ¿cierto? Entonces va a afectar especialmente las zonas ricas en clorofila, que es donde se van, en las hojas sobre todo, que es donde se va a dar ese proceso de fotosíntesis. Entonces, no afecta tanto la parte de los troncos, sino sobre todo entonces, las partes ricas en clorofila, y por eso es que se afectan especialmente las plantas pequeñas, que son mucho más ricas en todo, o son más de tipo foliar, es decir, va a tener más hojas, son más ricas, o incluso los tallos pueden ser más ricos en esas clorofilas. Entonces, por eso se afectan más esas plantas pequeñas que las plantas ya más grandes o los árboles. Sin embargo, pues también pueden resultar afectados y también se usan en cantidades más elevadas, ¿cierto? Pero en general tienen mayor tolerancia a esas plantas grandes. Acá resaltar que no solamente afecta la fotosíntesis, sino también la respiración, que es importante tenerlo en cuenta, porque por esa es la razón por la cual va a afectar no solo a las plantas, sino también a otros animales, entre ellos, por ejemplo, los mamíferos y pues el humano. Esta es una sustancia que tiene una absorción baja por las diferentes vías, ¿cierto? Inclusive por piel, ojos, por la misma vía oral, porque la mayoría de las intoxicaciones se presentan es por ingestión. Pero así sea bajo el porcentaje que se haya demostrado que se absorbe, tiene una alta toxicidad, por eso hablábamos de que es extremadamente tóxico. Y además se va a eliminar, es un compuesto más de características polares, por eso se va a eliminar también por vía renal en las primeras horas, pero igual en ese paso a llegar a la eliminación causa demasiados daños en el organismo. Entonces, por eso es que es extremadamente tóxico. Porque esta sustancia básicamente va a ser muy tóxica, es porque entra entonces al ciclo y se va a producir una generación de radicales libres, anión superóxido, y todos estos, recordemos que todos estos radicales libres van a causar peroxidación de los lípidos en la membrana, entonces van a hacer que esa célula entonces se vea afectada debido a todo ese estrés oxidativo. Recordemos que las mismas células tienen formas de liberarse de todos estos compuestos de radicales libres, sin embargo, cuando hay un exceso, pues no es capaz ya de protegerse esa célula, entonces se van a entrar en un deterioro esas células. Y justamente los tejidos que van a ser más afectados son aquellos que son ricos o son más saturados en oxígeno, ¿cierto? Entre ellos, pues, el pulmón. Y es por eso que este tejido es el que va a ser más afectado en la intoxicación por paraquat. Aquí se va a dar un daño de muchas de las células, pues, de las membranas celulares de este tejido pulmonar. También, como ahí se va a eliminar en gran cantidad por la vía renal, también va a afectar ese riñón, va a producir ahí una necrosis. Pero finalmente el más y el que causa especialmente la muerte en estos pacientes es esa lesión pulmonar asociada a una fibrosis pulmonar, porque también se da una respuesta inflamatoria a ese daño que se está dando en esas células, también se da una respuesta inflamatoria que luego llega también a una fibrosis, y ese tejido fibrótico pues ya no va a funcionar para hacer ese intercambio gaseoso. Entonces, es una sustancia que tiene una toxicidad alta, de un efecto también muy rápido posterior a la exposición de esta sustancia, asociado a este mecanismo de acción.
Y también, además de que pues principalmente el sistema respiratorio es el que se ve más afectado por lo que ya mencionamos, también en ese paso de esa sustancia, es una sustancia que es también bastante corrosiva, entonces en el paso por ese tracto gastrointestinal produce lesiones en esas mucosas que también contribuyen a que pues, el individuo entonces presente muchas alteraciones debido a esos daños ya físicos en esos tejidos, especialmente a nivel de mucosas. No atraviesa o no llega, no atraviesa la barrera hematoencefálica debido también justamente a esa polaridad que tiene. Sin embargo, pues va a afectar en gran medida a esos otros órganos. El diagnóstico para esta intoxicación, pues también se toman muestras para hacer la determinación o la identificación justamente de la presencia del paraquat, que se puede hacer en sangre o también en orina y pues hay una prueba que se hace que es una prueba rápida que se hace en la muestra de orina y que se hace con este reactivo que es el ditionito de sodio, donde se puede observar un cambio de coloración entre la orina, entre una orina que no tiene o que no está contaminada con el paraquat y en una orina que sí lo presenta. Entonces hay un cambio de color, ¿cierto? Como una coloración verde o azulosa, lo que indica esa presencia de paraquat en la orina. Entonces, con esta prueba se puede ayudar en el diagnóstico y también, pues obviamente, hacer la determinación en sangre de esta sustancia. Sin embargo, pues llevaría un proceso más rápido. Este sería un poco más corto esa acción. Bueno, aquí para ir el otro grupo, vamos a terminar este y dejaríamos ahí que les había dicho que hasta las 5:30 y creo que ya son. Entonces, en el otro herbicida sería el glifosato. Quizás este es más conocido por ustedes o lo han escuchado más porque sale con frecuencia en las noticias, por su uso que tiene o por su aprobación que tiene, ¿cierto? Entonces, el glifosato es la N-fosfometilglicina que vemos acá y también es un herbicida. Entonces también va a afectar a las plantas, especialmente también a las hojas, en la zona foliar o a las plantas también pequeñas y pues en nuestro medio es usado especialmente o tiene ese uso en la erradicación de cultivos ilícitos, ¿cierto? Entonces, por eso es que mencionaba que puede ser más familiar este nombre, porque a veces se ha mencionado que se usa con estos fines. También, pues obviamente en la parte de los cultivos es uno de los que también más se emplea, a diferencia del anterior, del paraquat, también es el que ha hecho que se haya también usado más, es porque tiene una menor toxicidad, ¿cierto? Tiene una menor toxicidad que el paraquat. Hay diferentes productos basados o hechos a base de ese glifosato y tiene una baja toxicidad o bueno, en las diferentes pruebas toxicológicas que se hicieron o cuando se sacó este producto, se comparaba con otros de consumo tan frecuente como la misma sal y se decía que tenía una toxicidad incluso menor que ni estas otras sustancias, ¿cierto? Sin embargo, el mismo, como tal, la molécula de glifosato o este compuesto tiene esa toxicidad más baja, aunque todavía pues está en evaluaciones, pero
este compuesto generalmente no viene solito, sino que viene adicionado con otros compuestos para que faciliten el ingreso a las hojas, ¿cierto? Para que puedan pasar o ingresar más fácilmente a las células en la parte de las plantas, y al parecer esos son los compuestos que sí tienen una mayor toxicidad, ¿cierto? Como este que es el POEA, que se ha demostrado que tiene efecto a nivel del sistema nervioso, o el dioxano, que incluso produce cáncer. Entonces, por eso es que se ha cuestionado también un poco el que si realmente es un herbicida que tiene una baja toxicidad, como se promovió, como se ha promovido, o que realmente sí también requiere un uso cuidadoso de quizás no sea tan alto como el de el paraquat, o que te produzca una toxicidad aguda, pero sí puede causar una toxicidad crónica, ¿cierto? O con el uso frecuente o la exposición frecuente. ¿Y por qué no tendría? También esa es la otra justificación de por qué tendría una baja toxicidad en los mamíferos o en otros animales, o diferente a las plantas, porque su mecanismo tiene que ver con varias enzimas que solo están presentes en las plantas, ¿cierto? Y las cuales son las que vemos acá. Es un inhibidor de estas enzimas que hacen parte para la producción de los aminoácidos aromáticos, ¿cierto? Entonces, las plantas tienen que sintetizar esos aminoácidos aromáticos, mientras que nosotros los tomamos en los alimentos o en otros. Entonces no se necesitaría o no nos afectaría por esa vía. Sin embargo, también algunos trabajos han mostrado que puede afectar la fosforilación oxidativa, que sí estaría presente pues en las células de los animales, ¿cierto? Entonces, es por eso que también se sigue todavía cuestionando y haciendo algunos estudios para demostrar que también que el glifosato sí tiene una toxicidad que obviamente es mucho menor que el paraquat, sin embargo que también hay que tener ciertos cuidados, porque también puede tener toxicidad, y no solamente de tipo aguda en algunos casos, sino también de tipo crónico. En general, para entonces no se tiene pues como antídoto, o ya se haría como un manejo sintomático si se presenta, y también en las pruebas de laboratorio pues sería por algo de cromatografía, pero como no es tan frecuente la presentación de esta intoxicación, pues asociado a o por lo menos a veces ha sido difícil esa asociación entre la exposición a este producto y la presencia de ciertos efectos tóxicos, que son especialmente, como decía, más de tipo crónico, y que se han asociado, por ejemplo, también a la reproducción, o que sea un posible cancerígeno, aunque está más asociado a estos dos productos. Bueno, vamos a dejar ahí, nos queda faltando uno de los grupos. Entonces en la siguiente clase terminamos y comenzaríamos pues otro tipo de sustancias tóxicas que también son de relevancia. No sé si hay alguna pregunta, y si no, entonces ahí terminamos. Si tienen alguna pregunta en relación al tema, o si algo también del curso, entonces me comentan. No, profe, todo claro, muchas gracias. Bueno, ok, entonces buena tarde y nos veremos, bueno, la otra semana y los otros mañana en el laboratorio. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.